preparada. La genuina Navidad es aquella que transforma vidas, que cambia escenarios, que hace posible lo imposible, porque es el mismo Dios encarnado viviendo en nosotros, haciendo lo más precioso, para lo que fuimos creados, para adorarle. Tú y yo fuimos creados con ese propósito, pero fuimos deformados por la intransigencia de un hombre, pero por otro hombre era necesario volver a tener la imagen del que nos creó. Y esa es la razón de la Navidad, ¿te das cuenta? Es la gran oportunidad que tú y yo tenemos de la Navidad. En el libro de Lucas, capítulo 2, versos 8 al 12, hay una gran descripción de lo que representa esa noche precisamente. Déjame decirte que cuando un matrimonio engendra a su primer bebé, hay una expectativa mayor que cuando tienes el segundo y el tercero. Es obvio. Yo ya lo pasé por ahí. Así que el primero acapara toda la atención. Ya los demás dices, bueno, ya sé lo que va a pasar. ¿Verdad? Pero esa noche era el gran momento histórico que los cielos habían esperado por siglos. No por 9 meses, por siglos. Dios había preparado años antes o cientos de años antes el lugar, la descripción, quién, cómo, cuándo y dónde. Había elegido a las personas más idóneas para cumplir su propósito. Pero a pesar de eso, el elemento humano intervino. Y el cielo estaba a la expectativa, ¿qué sucedería esa noche? ¡Qué tremendo! Los cielos estaban mirando hacia el centro mismo de aquel lugar. Y no en un palacio, y no en un gran hospital, sino en un lugar donde menos se pudiera pensar que iban a ser un bebé. Pero eso era precisamente el propósito. Vamos a leer el verso 8, si me permites. Había pastores en la misma región. Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí hoy les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¡Wow! Cómo Dios cuida hasta de los más mínimos detalles. Dios no hace nada por accidente. Él planeó cuidadosamente cada condición para propiciar que la salvación del mundo estuviera asegurada. No existía otra alternativa. Era la única manera factible de hacer posible que el ser humano volviera a los brazos del Padre a través de este nacimiento. Y era la expectativa. El Padre estaba mirando desde lo alto en silencio. Estaban a la espera de qué sucedería porque el elemento humano estaba ahí. María, el vaso escogido, no tenía un don especial. Tendría que venir un parto similar a cualquier otra mujer. Y ese parto tendría las expectativas de cómo sería. Wow, cuando piensas en eso te das cuenta entonces que el cielo estaba a la espera de qué sucedería. La Navidad para nosotros tiene un significado muy distinto, ya que últimamente la sociedad ha venido cambiando la Navidad por representantes, por aspectos que están lejos de ser el verdadero significado que nosotros conocemos. Algo que me agradó bastante, el presidente Trump en Estados Unidos
antes de hacer o de ser el presidente, le había dicho, si llego a ser presidente de esta nación, ya no se volverá a decir felices fiestas, se volverá a decir feliz Navidad. Gloria a Dios. Y cuando él llegó al poder, desvaneció todo lo que el antiguo presidente Moreno había dejado ahí. Toda esa malformación de ideas de una globalización con tal propósito de ir retirando la deidad, la grandeza y la gloria de Jesucristo. Y cuando Trump entra al poder, vuelve a decir, feliz Navidad, porque es el día de la celebración del nacimiento del Dios eterno. ¡Qué tremendo! Así que nosotros no tenemos felices fiestas. Nosotros tenemos un propósito, un motivo específico que Dios nos ha legado para poder entender qué es la Navidad. Para algunos la Navidad es el mes más precioso del año, porque es el final donde se refugian en las fiestas, los amigos, los regalos. Al final tener una noche con los suyos y también a un personaje de color rojo que está por ahí, que nada tiene que ver con la Navidad. Y la Navidad ha venido a ser reemplazada por una gran cantidad de aspectos que el árbol simplemente, tú y yo utilizamos el árbol como algo ornamental, como parte de nuestra celebración, pero el verdadero motivo de nuestra celebración es el nacimiento del Salvador. Ese es el propósito de la Navidad. Y es que el ámbito mercantilista, aunado a la gran agenda global para ir retirando la verdad eterna del entorno, es el conflicto. Y esto no es nada nuevo. Para cambiar una nación solo se tienen que retirar los principios fundamentales y entonces sustituirlos por otros, y esto cambia, altera a la siguiente generación y ya no vuelve a tener ese arraigo. Pero qué grato que hoy tú y yo podemos tener la declaración misma de Dios a través de estas líneas que nos dice qué es la Navidad, por qué es la Navidad y cuál es la razón trascendente de la Navidad. Qué grato. El libro más atacado a lo largo de los siglos. El libro más leído a través de todas las edades. El libro que es rechazado casi en una gran mayoría de tiempos. Yo traigo pila. Y eso es precisamente lo que Dios nos ha colocado en esta lectura. Dios eligió cuando ese momento llegó. Recordarás que no había lugar en el hotel más grande de Belén. No existía un espacio más donde acudir. Y Dios utiliza las circunstancias para cumplir sus propósitos. ¿Sabes? A veces nosotros perdemos de vista, aunque estamos hablando de la Navidad, pero es necesario colocar en la vida práctica que a veces Dios va a utilizar nuestro entorno, nuestras circunstancias o los aspectos sociales que inciden para cumplir sus planes y propósitos, como lo hizo con José y María, que los trajo de lejos para que ahí fuera en la ciudad de David el nacimiento del Salvador en Belén. Por eso aquel famoso canto, en Belén nació Jesús, ¿no? Eso desde niño no lo sabemos. Pero ahora, ¿qué sucede? El cielo estaba a la expectativa. No pudieron haber anunciado esos ángeles algo antes de, sino hasta que sucedió el momento cumbre, cuando aquella mujer tuvo los últimos dolores de parto, cuando estaban los momentos álgidos. Toda la expectativa del cielo estaba ahí, todos los ojos del universo estaban ahí. Era el centro, Belén, del mundo en ese momento, porque era el tiempo preciso del cumplimiento de las promesas. Qué momento precioso para María.
María no era la fuente, María era el vaso elegido por Dios para cumplir sus planes y propósitos. Cómo Dios a veces usa a vasos tan imperfectos como tú y como yo para cumplir sus planes, para cumplir sus propósitos. Y nos preguntamos, ¿cómo Dios? Recuerda que para Él todo le es posible. Así que esa noche estaban pastores cuidando a sus ovejas. Y permíteme agregar algo que es muy importante. Ese oficio de pastores era el más odiado, el más rechazado. Era considerado el peor de los trabajos. Pero ¿cómo es? Llega un momento en que ellos ni por aquí se habían dado cuenta que esa sería la noche de su vida, que cambiaría su historia, que alteraría todo el resto de su propia vida. Dios entra en un momento a la historia de nuestra vida para alterarla, cambiarla, establecerla, hacerla nueva y darnos una vida completamente distinta. Esos pastores fueron interrumpidos en medio de la noche. El temor los embargó porque nunca habían visto un ángel. Tú y yo no lo hemos visto. Pero ¿qué tal el día que eso pudiera hacerse? Probablemente correríamos. Así que los pastores estaban acostumbrados a pelear, a luchar con animales salvajes para guardar y preservar su rebaño. Estaban acostumbrados a enfrentar los riesgos, pero esto superó sus expectativas. Esto cambió sus parámetros. Y cuando apareció ese ángel con toda esa cantidad de luces, de impacto, el temor se apoderó de ellos. Pero ¿qué sucedió? Las palabras siempre de parte de Dios para nosotros son de confianza, de esperanza, de aliento y decirnos, yo estoy contigo, no temas. Así que los pastores escucharon esas famosas palabras del ángel, no teman, no teman. ¿Por qué? Porque traigo hoy noticias del cielo. El bebé esperado, el Mesías esperado por siglos, hoy ha nacido. Por fin el cumplimiento de las promesas del cielo ha llegado a su momento final. ¡Qué grato! Estos pastores sufrieron un cambio radical en su vida, en su trasfondo. Ese es el mensaje de la Navidad. El verdadero mensaje de la Navidad cambia y transforma las vidas, como tú y yo lo hemos experimentado. La Navidad no es simplemente una celebración. La Navidad es entender que ese encuentro del Dios Altísimo con nosotros hará posible lo imposible, porque tú y yo somos otras personas muy distintas a las que un día el Señor salvó. Y aunque Dios no ha terminado con nosotros, porque yo sigo estando en ese proceso formativo, Dios ha venido cambiando mi vida. Y qué precioso, esos pastores entendieron que había llegado el cumplimiento de las promesas. Para ti y para mí es mirar a la historia y entender que pasaron cientos de años en que Dios se reservó el derecho de ir preparando cada ocasión. A Dios le pueden tomar siglos preparar un escenario, porque para Dios es llegar al momento cumbre y hacer lo que Él había prometido cumplir. Y a veces tú y yo medimos el tiempo en horas o en días cuando Dios ha estado ahí y hará preparar un escenario en tu vida justo en el tiempo que Él tiene reservado. No te canses de esperar, no renuncies, espera, Dios lo hará. Aleluya. Ese es el motivo de la Navidad, esa es la esperanza de la Navidad. El mensaje de la Navidad siempre debe llevar esperanza al necesitado, luz al que vive en tinieblas, esperanza para quien está en conflicto y en adversidad. La Navidad es libertad, aleluya. Qué grato poder tú y yo celebrar la Navidad. En ocasiones nos preguntamos, ¿qué podré predicar de Navidad? La Navidad es un tema interminable, así como es nuestro Dios. La Navidad es la expresión del amor de Dios hecho carne. Recuerda eso. La Navidad es la expresión del amor de Dios hecho carne. Esa es la razón por la cual Dios permitió que su amado y precioso Hijo un buen día dijera, ¿qué haremos para salvar al hombre?
¿Qué haremos para cambiar su destino eterno? ¿Cómo lograremos cambiar y alterar su circunstancia actual, su pecaminosidad y un destino eterno incierto? Enviaron profetas, recursos que Dios tiene a su disposición los agotó y no podía cambiar el hombre ni por su propia religiosidad, ni generando sacrificios. Y conociendo de antemano, el Señor dijo: yo tengo la respuesta. Yo quiero ir. ¿Te imaginas cuál sería esa plática en el cielo? Jesús, por amor a mí, por amor al mundo, por amor a todos los pecadores, sabía que no existía otra posibilidad de cambiar a toda una humanidad y cambiar su destino eterno, a menos que Él no dejara su trono, Él no dejara toda su gloria, su grandeza, para venir a envolverse en un cuerpo semejante al tuyo y el mío. Qué amor tan sublime, qué amor tan grande, que aun cuando tú y yo nunca lo pedimos, Él se anticipó para ese momento. Que aun cuando éramos tú y yo adversarios, Él dijo: yo voy a ir a pesar de su rechazo, a pesar de su negligencia. Los amo tanto que no voy a permitir que se pierdan por una eternidad. ¿Cómo no celebrar la Navidad? ¿Cómo no agradecer a Dios? Así que los ángeles estaban diciéndole a aquellos hombres aturdidos, asombrados: les doy nuevas de gran gozo, que ha nacido hoy. Esa palabra manténla presente: hoy. Ese hoy es un permanente presente. Cada generación necesita saber que el Salvador nació no solo en aquel lugar en Belén, nació con un propósito: para venir y traer del cielo las grandes noticias, que Dios es un Dios de amor, con unos brazos extendidos a la espera de que el hombre se reconcilie con Él a través de la ofrenda de amor de Cristo Jesús. ¡Qué grato! Por eso, para muchas personas, la Navidad puede ser un tiempo de crisis, y no podemos negar, porque este mundo es muy difícil. Este año, para algunas personas, han despedido familiares, han tenido adversidades, han venido conflictos, crisis, pero debemos recordar: el gozo del hombre no radica en las circunstancias eternas, sino en aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia, que es el libertador. ¡Qué tremendo! Por lo tanto, dice este verso que estamos leyendo: se les presentó el ángel, los rodeó y tuvieron gran temor. No teman, porque traigo nuevas de gran gozo. ¿Para quién? Para todos los pueblos. La Navidad no fue algo exclusivo para el pueblo de Israel. La Navidad es la extensión del amor de Dios a toda persona sobre la faz de la tierra en todo tiempo y momento. Ese es el gran mensaje que la iglesia necesita seguir compartiendo. No disposiciones, no posturas teológicas, no opiniones, no una postura fariseica, no. La iglesia necesita convertirse una vez más en la proclamadora de las buenas nuevas del cielo sobre la faz de la tierra. El Señor vino a traer vida, a traer libertad, a traer esperanza, a dar amor, a perdonar, a cambiar y transformar. ¡Qué glorioso mensaje tú y yo tenemos! Somos ricos en Dios. En Él lo tenemos todo por completo. Y el mensaje del Evangelio necesita seguir expandiéndose como resultado de conocer quién es la Navidad. Así que la Navidad no es una estación del año, no es un espíritu de Navidad, no es un personaje de color rojo, no es tampoco el árbol, no son los regalos, no es la mercadotecnia. La Navidad es una persona y su nombre es Jesucristo. Esa es la genuina Navidad que tú y yo necesitamos conocer, y cuando la conocemos no podemos permanecer silentes. Necesitamos, como estos ángeles, seguir anunciando que el Señor vive.
que Él es quien sigue teniendo sus brazos de amor para traer libertad. La Navidad. Tal vez cuando estábamos niños tú y yo anhelábamos la Navidad por los regalos, por lo que iba a suceder, lo que iba a venir, sin darnos cuenta que el regalo más grande se hizo carne. Dios nos enseña que el amor se desprende, que el amor o la naturaleza del amor es dar. ¡Qué tremendo! La Navidad es dar. Por eso es que tú y yo regalamos. No regalamos por compromiso. No queremos impresionar a nadie. Porque hay personas que estos días quieren regalar a otros para tratar de atraer su atención, de comprar su amistad, su compañía, cuando a veces ni les importamos a las personas. Los regalos que tú y yo podemos compartir es la consecuencia de la gran oportunidad que la Navidad vive y reina en nosotros, y es lo que hace posible que con gozo y alegría compartamos con otros la riqueza que recibimos inmerecidamente, ser bendecidos con la Navidad. Por eso el mundo ha tratado de extraer la deidad de Jesucristo, de robarnos la verdad eterna, cuando en realidad lo que la iglesia necesita es seguir predicando, practicando y preservando la verdadera realidad. Jesús nació de una virgen y Jesús nació en Belén como cumplimiento de las promesas de Dios. Y el propósito de Jesús no fue quedarse como bebé. Su propósito fue venir a salvar al más vil pecador, del cual yo era el primero, como dijo Pablo. Y ese es el propósito de la Navidad. Sin Navidad no tendríamos el amor de Dios revelado de igual manera. Aunque Dios es misericordioso, pero hoy tú y yo ya no tenemos tanto la misericordia. Hoy su amor nos llena. Y en el amor Dios se da y nos da todo cuanto deseamos. Porque la Navidad es el amor de Dios revelado día tras día en la persona de su amado Hijo, Jesús. Qué maravilloso es nuestro Dios. Porque aún fue específico en dar señales. Cuando los ángeles dijeron, he aquí Cristo, el Señor, el Salvador. Déjame decirte, no son títulos, es la revelación de la misión, de la función espiritual que Él iba a desarrollar. El Mesías, como el pueblo judío conoce, es el ungido de Dios, el elegido, aquel que vendría a cumplir, o en Él se cumplirían todas las promesas dadas a lo largo de la Escritura. Y en griego el Cristo es lo mismo. Así que cuando tú lees el Señor o el Mesías o el Cristo, no está hablando de un nombre, es la descripción de lo que Él vendría a hacer y la razón por la cual Él nació. ¡Qué propósito tan grande! Pero ese nacimiento estuvo lleno de riesgos, de peligros, déjame decirte. Pero Dios siempre tiene cuidado de lo que Él ha preparado. El cielo estaba a la expectativa. No sé si tú puedas pensar por un instante, cuando eres papá y te van a decir, van a ser tu bebé, estás con la expectativa. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a ser? ¿De qué manera? Cuando nació mi segunda hija, Elvia y yo íbamos llevando a su mamá al hospital. Y cuando estábamos ahí, ya la recibieron y ya es el momento. Y nosotros por acá, Elvia y yo acá. No, a la expectativa. Y nos van diciendo, pues no se pueden quedar ustedes aquí. Viene la incertidumbre. Y luego empiezo a escuchar unos gritos enormes. Yo dije, ¿qué pasó? O sea, sí me asusté. Dije, ¿qué pasó? No estaba así. Y empecé. Y yo me fui con eso. Y Elvia y yo nos fuimos del hospital con esa expectativa. ¿Qué sucedería? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿De qué manera? Hoy algunos entran al quirófano, gracias a Dios por eso. Pero en mis días no. Y puedo ver muy bien claramente que cuando esa expectativa está ahí,
Es una incertidumbre, al menos de nuestra parte, porque no sabes qué va a pasar. En el cielo no había incertidumbre, pero sí estaba la mirada puesta ahí, porque María era un vaso humano y pudiera tener cualquier complicación como cualquier otra mujer. ¿Te das cuenta? Dios corre riesgos. Corre riesgos conmigo cada día para permitirme estar todavía aquí al frente de la congregación. Dios corre riesgos. Pero de una cosa Dios está seguro, que lo que Él hace siempre tiene propósito y siempre tiene razón. Así que hoy nosotros podemos decir con toda certeza que la Navidad es el gozo, porque eso es lo que los ángeles anunciaron. Es un gozo no de algo histórico. Inició en ese momento en Belén, pero ese gozo es una realidad permanente en aquellos que hemos dicho, Señor, tú naciste en Belén, pero ahora entra en mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como ese Señor y Salvador. Y desde hoy, Señor, te entrego todo lo que vivo, mi presente y mi futuro. Y entonces ese gozo será parte de tu vida cotidiana. El gozo de la Navidad no es diciembre. El gozo de la Navidad es la salvación del Señor en Cristo Jesús. Por eso Nehemías podía decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que tú y yo podemos descansar en esa certeza. El gozo del Señor dice aquí que los ángeles colocaron. Y ese gozo tiene que ver con nuestro presente. Dios con nosotros. ¿Te acuerdas el nombre Emanuel? Que a veces un artista lo utiliza y yo espero que no tengas mucho apego a ese nombre, fuera de la palabra. Porque ese nombre significa Dios con nosotros, Emanuel. Y ese es un título únicamente para el Señor. Para el Señor. Y debemos ser cuidadosos con eso. A manera de apuntalar nada más el nombre, hace años, cuando tenía mi negocio de renta de carros, un día se presentó una persona, me hizo una reservación y yo lo atendí. Y le digo, ¿me puedes permitir tu licencia, tu tarjeta? ¿No? Y veo su nombre. Le digo, ¿tú te llamas así? Y él sorprendido y aún con vergüenza me dijo, es que mis papás me pusieron ese nombre. Él se llama Jehová de la Rosa. Y yo le dije, jamás debieron haber tus papás. Y eso era nuestra primera plática, porque le compartí del mensaje del Evangelio. Dije, no sé dónde tus papás tenían la mente, pero este nombre es reservado únicamente para Dios. Así que tengamos cuidado con ponerle Emanuel a alguien más. Dios con nosotros. ¡Qué tremendo! Así que Isaías había dicho 700 años antes del nacimiento del Salvador, había dicho, he aquí la Virgen concebirá y tendrá un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ya el Señor no estaría lejos en su trono, ahora Él había descendido al nivel nuestro para llevarnos a sus brazos de amor a través del nacimiento del Salvador. ¡Qué alegría! Así que hoy celebramos la Navidad y la celebramos con conocimiento. Entendemos por qué es la Navidad y cuál es la razón por la que tú y yo conocemos la Navidad. Para seguir diciéndole a este mundo que necesita a quien es la permanente Navidad. Y solo Él puede darle al mundo paz y libertad. Anunciemos entonces que la Navidad es Cristo el Señor. Estos días yo he estado diciéndole a toda persona con la que tengo un trato, con la que hablo, feliz Navidad. Y unos, felices fiestas, no, feliz Navidad. Y tengo que decirles la razón por la cual es la Navidad. La natividad, el nacimiento del Salvador. Así que tú y yo en nuestros tratos podemos decirles estos días,
feliz Navidad. Y cuando te pregunten, ¿por qué la Navidad? Porque el Dios eterno se hizo carne y nació de una virgen llamada María. Nació en un establo en Belén para traer vida, libertad, salvación, de la cual hoy mi gozo está completo. ¡Qué felicidad! Por eso, cuando hablamos de regalos, son la consecuencia de lo que previamente tú y yo ya recibimos. El abrazo, el desearles lo mejor y aún agradecer, como estos cantos que estábamos elevando, es porque el amor de Dios hoy en nosotros es una realidad. Y quiera Dios que nuestra siguiente generación, si es que no ha venido el Señor antes por ti y por mí, pueda ser instruida para que no se pierda en el espacio, para que los millennials no hagan de las suyas y continúen haciendo un desastre donde quiera que van. La Navidad no es el ciberespacio. La Navidad no es internet. La Navidad no es la tecnología. La Navidad no es los aparatos o gadgets que se tienen. La Navidad sigue siendo una persona y es Cristo el Señor. Amén. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Desde pequeñas mis hijas siempre supieron quién es la Navidad. Y ese es uno de los secretos que tú puedes tener para llevar a tus pequeños a la siguiente generación y saber que la iglesia sigue teniendo esa responsabilidad de instruir a sus hijos. Tu primer ministerio es tu familia, tu casa. Ese es el primer ministerio. Y posteriormente extenderlo a otros, y las personas van a ser una congruencia entre lo que somos y lo que compartimos. Y podemos decir que gracias a la Navidad soy lo que soy. ¿De verdad? Eso es lo que somos tú y yo por la Navidad. Así que vamos a agradecer. Y yo te invito a que en tus propias palabras puedas decirle lo que Él es para ti. Los ángeles dijeron, les doy nuevas de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Así que tú puedes decirle en tus propias palabras, gracias Dios por haber venido a buscar y a salvar a esta persona en especial. Señor, qué gran oportunidad nos has brindado hoy de elevar nuestra voz con cánticos, declarando tu deidad, grandeza y majestad, reconociendo que la Navidad no es una época del año, no son los regalos, no son las reuniones, ni el árbol, ni este personaje que ha usurpado tu deidad. La Navidad eres tú, Jesús. Y gracias te damos, porque nos amaste de tal manera que decidiste venir a buscar y a salvar a esta persona que soy yo, que te necesitaba, Señor. Gracias, porque sin ti estuviéramos perdidos, abatidos. Pero al llegar tú, Señor, nos has dado libertad, perdón, gozo, y nos has amistado con el Dios eterno, que hoy podemos ser miembros de su familia y podemos seguir diciendo que la Navidad es Jesucristo, el Rey de Gloria. Muchas gracias, Señor, por ese momento, y ayúdanos a seguir extendiendo este mensaje a lo largo de nuestros días a quien desee escuchar. Prepara escenarios para seguir hablando de ti y compartir que la Navidad vive y reina en mi vida. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Y yo creo que para irnos podemos entonar ese último coro que tenemos. No, así a capela nos podemos aventar si quieren, para que no podamos tener ahí a capela. Así que vamos a esperar a los cantantes que nos guíen. Adorar a Cristo reverente,
oh noche divina nació. Gracias, Señor, el Salvador. Divina noche de Cristo el Señor. Cristo es el Señor. Y a Él sea la alabanza, poder y gloria por siempre. Amén. Poder y gloria por siempre. Amén. Gracias, Señor. Que Dios bendiga su vida. Y les reitero, próximo miércoles tendremos nuestra reunión de oración y próximo viernes tendremos nuestro último servicio del año, dando gracias a Dios. Y si tú tienes un testimonio, algo a compartir, próximo viernes sería muy grato poderlo hacer de una manera breve, concisa, no de 20 años atrás, sino de lo que ha pasado, porque luego les das el micro y parece que lo soltaron. Nos debemos aprender el tiempo de los demás, colocar y mantener muy en claro eso. Así que si el próximo viernes tienes un testimonio, prepáralo, gloria a Dios, nos va a bendecir, le va a dar gloria a Dios, pero no te vayas a dar la vuelta, ¿sale? Bien, vamos a dar gracias, que Dios nos bendiga y siga derramando, y gracias a Dios por la oportunidad de tener este tiempo. A través de las redes sociales, mis hermanos, Dios los bendiga, les llene y les guarde. Vamos a dar gracias, Padre. Qué privilegio, después de celebrar este momento, permitirnos unidos como familia tuya sentarnos a la mesa, disfrutar de tiempos hermosos y agradecer ese amor sublime, inmerecido que del cielo descendió y a nuestra alma libertad vino a dar. Gracias, Señor. Sigue derramando sobre mis hermanos, sigue prosperando, bendiciendo y guárdanos a lo largo de este año, Señor, que aún resta. Te agradecemos tus bondades y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Salúdense.